Buenas tardes, bienvenidos a Top Emprendedores, el programa de los emprendedores en Madrid. Por este plató, en Imagine TV, va a pasar mucha gente, muchos emprendedores a los que entrevistaremos. Hoy es un día muy especial para nosotros porque empezamos, pero también lo es para Madrid Emprende, el órgano que gestiona, que apoya a los emprendedores en Madrid. Hoy el programa irá sobre Madrid Emprende y sobre esos 10 años que cumple hoy. Bienvenidos a Top Emprendedores. Hoy es 9 de febrero, empezamos. Y para celebrar esos 10 años de Madrid Emprende, tenemos a un invitado muy especial. Él es su director general, Pedro González Torroba. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de Top Emprendedores. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros en Top Emprendedores. Muchas gracias, Pedro. Hablábamos antes de entrar al plató, 10 años. ¿Qué hacíamos nosotros hace 10 años? Bueno, pues 10 años es verdad que han pasado muchísimas cosas, porque es que hace 10 años había muy poca gente que hablaba todavía de emprendedores y en ese momento en el Ayuntamiento de Madrid se tuvo la visión de crear un organismo que tuviera como principal misión dedicarse a ayudar a los emprendedores. Así hemos ido poco a poco evolucionando hasta convertirnos en lo que somos hoy, en el Madrid Emprende que conocemos en la actualidad. Hoy, por lo tanto, hemos celebrado estos 10 años, estamos muy orgullosos y muy satisfechos de toda la gente que ha venido a celebrarlo con nosotros. Sí, pero Pedro, para el que no lo sepa, ¿en qué apoya Madrid Emprende a los emprendedores de la capital? Pues Madrid Emprende, cuando nació como un pequeño organismo que tenía como principal misión, sobre todo, gestionar lo que al principio era la ventanilla única a los emprendedores. No era necesario crear un punto en el cual los emprendedores pudieran acudir para llevar adelante y gestionar todos sus trámites burocráticos, los trámites necesarios para emprender. Poco a poco a esa primera semilla le fuimos añadiendo nuevos servicios, pues fuimos abriendo una red de viveros de empresas que empezamos a distribuir poco a poco a lo largo y ancho de todo Madrid. Fuimos abriendo en los diferentes distritos de la ciudad diferentes viveros de empresa y así pudimos en esos centros, en esos espacios especializados en ayudar a emprendedores, fuimos dándoles allí no solo ya ayudándoles a crear su empresa, sino dándoles asesoramiento y posteriormente incluso fuimos permitiéndoles que se alojaran temporalmente en esos espacios. Poco a poco hemos ido construyendo más y más iniciativas en función de las iniciativas de los emprendedores y hoy hacemos diferentes actividades, desde fomentar o ayudarles a ayudar a la internacionalización de la ciudad, devolvemos también los impuestos municipales o una cesta de impuestos municipales que nosotros hemos considerado necesario que era devolver para promover el emprendimiento, hemos creado incluso un fondo de capital semilla, en fin, poco a poco Madrid Emprende ha ido creciendo y ha ido añadiendo diferentes actividades que creo que ha ido poco a poco enriqueciendo todo este ecosistema emprendedor que se ha ido generando en la ciudad. Sí, yo soy consciente de ello en parte porque formo parte de esa red de viveros de Madrid Emprende. Hemos recibido muchas ayudas, mucho asesoramiento, pero yo creo, Pedro, que hay una cosa importante para el emprendedor, que es el empujoncito en la espalda. Y eso en Madrid Emprende, dilo bien alto, que yo creo que es importante, ¿no? Que eso se lo dais a los emprendedores. Bueno, hombre, eso pretendemos. Nosotros queremos que Madrid Emprende sea siempre un referente para todas aquellas personas que sienten la inquietud de emprender. No hace falta, además, haberse puesto ya en marcha, ¿no? Simplemente con sentir una cierta atracción hacia emprender, pues nosotros siempre decimos a los emprendedores acercaros a las oficinas de Madrid Emprende desde el primer momento, porque también es muy importante que desde el primer momento tengas bien enfocada y bien encarrilado tu proyecto emprendedor. No es necesario que esperes, como a lo mejor sí que se nos veía al principio, al momento en el cual vas a constituir la empresa. No, cuando ya vas a constituir la empresa, lo normal es que ya tengas un trabajo avanzado, que además es un trabajo que es muy importante realizar. Tienes que tener bien planificado qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres dirigir tu empresa, cuáles van a ser tus clientes, quién van a ser tus proveedores. Tienes que tener al fin y al cabo pues bien definido un mínimo plan de empresa, ¿no? Y un plan de actuación para empezar a actuar. Pon Pedro, por ejemplo, que ahora hay un chaval intentemos que sea más joven que yo, de 20 y tantos años, viendo la tele y ve esta entrevista y dice, coño, perdón, que yo tengo una idea muy interesante que puede salir adelante para emprender. O una abuela para su nieto que está en paro, que luego hablaremos del tema. O para ella misma. Aquí claro. En el emprendimiento no hay edades, por supuesto. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar, Pedro?
Bueno, yo en primer lugar eso, quería hacer una referencia a esta reflexión que hacías tú, ¿no? Que suena atópico, ¿no? Eso de decir que los emprendedores o para emprender no hay edad. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. De hecho, hay determinados sectores, normalmente sectores que son más complejos, en los cuales, oye, pues tener una cierta experiencia previa y tener una cierta edad, pues es un grado y además disminuye de una manera muy importante la probabilidad de fracaso, de tal manera que hay ciertos sectores que si los conoces previamente, tienes experiencia, yo creo que generalmente incluso puede ser más importante tener ya una cierta edad. Es verdad que existen muchos otros, además la revolución tecnológica que estamos viviendo actualmente lo pone de manifiesto, ¿no? Existen determinados sectores que se están abriendo con un determinado potencial, un potencial que todavía ni siquiera somos capaces nosotros mismos ni siquiera de poder saber hasta dónde vamos a llegar. Bueno, pues estos nuevos sectores sí que es verdad que requieren a lo mejor de una población un poco más joven. Y yo lo que les diría a todas estas personas que están decidiéndose a emprender es primero que contacten con gente que ya ha vivido una experiencia muy similar a la suya. No es necesario lanzarse al minuto siguiente a emprender desde el momento en que tú tienes una idea, sino que yo creo que es muy importante que se pongan en contacto con otros emprendedores, que se pongan en contacto o incluso que vayan ya contando su idea a determinadas personas que le pueden dar unos consejos adecuados, porque siempre es mejor rectificar al principio que al final. Sí, perdona que te interrumpa, que creo que esto es muy importante, esto que has dicho. Aquí muchos emprendedores dicen, no cuento mi idea, me la guardo. Ese no es el camino. Bueno, yo creo que vivimos ahora mismo en un mundo en el que la información circula de una manera tan rápida que yo creo que efectivamente no tiene ningún sentido, por lo general, guardarse las ideas, ¿no? Vivimos además en un mundo en el que, aunque nosotros no seamos conscientes de ello, somos el resultado de un conjunto de influencias externas que, sobre la base de nuestros propios pensamientos, ideas preconcebidas, etcétera, hacen que nosotros saquemos unas conclusiones que muchas veces están mucho más condicionadas a lo que sucede a nuestro alrededor de lo que nosotros pensamos. Es muy probable que cuando tú tengas una idea que probablemente sea genial, porque probablemente lo sea, haya otra persona no muy lejos de ti que esté teniendo una idea muy similar o incluso la misma idea. Entonces yo creo que incluso contarla pues te puede poner en contacto con esa otra persona que resulta que lleva dándole vueltas a la cabeza una idea muy similar, puedes incluso intercambiar experiencias con ellos y luego además es que ser emprendedor no es solo tener una buena idea, ser emprendedor al final también es ser un buen gestor. Entonces, bueno, el tener la idea en el fondo vale relativamente poco. Y trabajar 7 días a la semana, ¿no? Efectivamente, los 365 días del año, eso seguro, eso hay que tenerlo claro. Está claro. Volvemos a Madrid, Pedro. Muchos estudios que han salido ponen a Madrid, sitúan a Madrid como la ciudad más importante en España en lo que a emprendimiento se refiere. ¿Es así? ¿Tú lo ves así? Y luego, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hay más financiación? ¿Hay más emprendedores? ¿Por qué, Pedro? Sí, sí es así. Y Madrid es claramente la ciudad más emprendedora de España porque se dan en nuestra ciudad una serie de ingredientes que realmente la convierten en una ciudad única, ¿no? Los emprendedores no nacen de manera aislada y de manera espontánea, sino que nacen precisamente como consecuencia de una serie de influencias y una serie de fuerzas que son los que al final hacen que estos emprendedores se sientan con la valentía o encuentren las oportunidades necesarias para emprender. Y Madrid pues, es una ciudad en la que se dan una población suficientemente numerosa y suficientemente concentrada como para que exista una actividad económica muy importante. Es además la ciudad claramente más grande de España. La ciudad de Madrid tiene ahora mismo empadronados más de 3 millones de habitantes, pero es que en la población real de Madrid estamos hablando de una población real que utiliza la ciudad de casi 6 millones de habitantes. Sin duda Madrid es una de las grandes megalópolis que la mayoría de los estudios sobre el siglo XXI consideran que va a haber en el mundo. Siempre está dentro, desde luego, de las 50 grandes megalópolis que van a mover el mundo a lo largo del siglo XXI e incluso la mayoría de ellos dentro de las 20 grandes megalópolis que van a definir y cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Entonces es una ciudad en la que te encuentras emprendedores con una población muy activa, con una población relativamente joven, sobre todo si lo comparamos con las provincias de alrededor, y luego es que además es sede de grandes empresas y de multinacionales, ¿no? Eso al final, nosotros en Madrid Emprende últimamente estamos trabajando mucho en esto, en que los emprendedores se pongan en contacto también con las pymes, se pongan en contacto, ¿por qué no?, con las grandes empresas, con multinacionales, y entre ellos haya un enriquecimiento mutuo y un enriquecimiento constante. Todos estos ingredientes son difíciles de encontrar, ya no solo en España, sino también es difícil encontrar en muchas ciudades del mundo.
Yo creo que es clave lo que estás comentando ahora mismo. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los emprendedores es la financiación. ¿De dónde sacamos el dinero? Pedro, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿De dónde ese chico que está viendo la tele, el nieto de la abuela que está parado, de dónde saca ese dinero para crear su empresa? Crear una SL en España son 3.000 euros. Eso está claro. Así es. ¿Qué apoyos contamos los emprendedores para dar ese primer paso? Porque también es económico. Al final, el emprendedor se ciñe a las 3 Fs, Family, Friends and Folks. Ahí puede sacar algo de dinero, pero todavía falta. Bueno, al final lo que tiene que tener muy claro el emprendedor que necesita financiación es que lo que tiene que hacer es lograr convencer, ¿no? Eso es lo primero que tiene que tener clarísimo, lograr liar a alguien, efectivamente. Entonces, para lograr liar a alguien, para lograr llegar a convencer a alguien, lo que tienes que tener es primero unas ideas muy claras, tienes que saber transmitir bien esas ideas y esa manera de transmitir las ideas tienes que incluso ensayarlas y practicar bien cómo vas a transmitir, cómo vas a explicar a las personas a las que tarde o temprano vas a pedirles financiación, cómo lo vas a hacer. Y todo eso no es fácil, tienes que detenerte en saber qué es exactamente lo que quieres y cómo lo quieres transmitir. Y luego al final convencer a un inversor. Es verdad que podemos ir a buscar una financiación tradicional, podemos ir a un banco, o podemos ir a convencer a un familiar, o podemos ir a convencer a un ángel inversor o a un business angel, sí, pero al final lo que está clarísimo es que de lo que se trata es de convencer. Cuando hablas con algunos business angels o cuando hablas incluso con algunas empresas que se dedican a la financiación más tradicional, lo que te dicen es que su problema es que no existen suficientes emprendedores que les convenzan muchas veces, ¿no? Los emprendedores, sin embargo, se quejan de que existe poca financiación. Bueno, yo creo que al final, cuando el proyecto es bueno y además se sabe transmitir, te encuentras muchísimos casos de éxito en los cuales ves que como poco a poco, claro, van logrando más financiación y van completando una ronda tras otra y al final, bueno, encontramos y entendemos o se observan cómo existen muchos casos que se obtienen casos de éxito de financiación. Sí. Pero ¿qué es más importante, la financiación o el facturar? Porque al final yo creo que yo esa pregunta me la hago todos los días. ¿Tú luchas por una facturación? ¿Luchas por una financiación? Pero al final el valor de la empresa, ¿dónde lo coge el valor la empresa? ¿En la financiación? ¿En la facturación? Bueno, yo creo que el valor de empresa se consigue con el trabajo del día a día, haciendo que cada día la empresa sea más atractiva. Simplemente con el hecho de que la empresa sea más atractiva, por ejemplo, simplemente con el hecho de que la empresa sea más conocida, ya estás ganándole valor a la empresa. Y desde luego la facturación es importantísima para lograr que exista ese cash flow y ese movimiento de dinero es importantísimo. Pero bueno, también ha habido muchísimos casos de emprendedores que su éxito principal ha sido el de ser capaces de convencer a los inversores, aprender esa metodología y ser capaces de convencer a uno tras otro y hacer crecer su empresa, por lo tanto su negocio, a través de la ampliación de inversores. Yo creo que también es un buen modelo para crecer. Pues sí, Pedro, terminamos aquí la entrevista. Ahora vamos a pasar a la mesa redonda con unas invitadas muy especiales que tenemos aquí con nosotros en el plató de Imagine TV. Pero antes de nada, me gustaría que mandaras un mensaje a los emprendedores, a esa persona de la que estábamos hablando, que está delante del televisor. Mándales un mensaje. Yo creo que es necesario hoy. Muy bien, pues yo lo que le diría al emprendedor que tenga inquietud por emprender es que se ponga con ello. No es necesario que mañana cree una empresa, lo que tiene que hacer y lo que le recomiendo es que se acerque a las oficinas de Madrid Emprende, simplemente diga que tenga esta idea y empiece ya a trabajar en su plan de empresa. Muchas gracias, Pedro.